Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva semana a Semana a Semana. Una nueva semana que vamos a compartir parte de nuestra historia y hoy seguimos hablando del Argentino Hotel, vamos a estar hablando bastante y nos vamos al año 1949, que era donde nos habíamos quedado, en 1949. Para ya meternos en la década del 50. Ley número 11.041, juegos de azar, se faculta para que el Poder Ejecutivo los explote en el Argentino Hotel de Piriápolis y Gran Hotel de Punta del Este en las condiciones que se expresan. Artículo 1. Facúltase al Poder Ejecutivo para explotar juegos de azar hasta el 1 de abril de 1948 en el Argentino Hotel Casino de Piriápolis. Facúltese también, por el mismo término, al Poder Ejecutivo para arrendar el local, las instalaciones y los útiles de juego del Gran Hotel Casino de Punta del Este, y para explotar en dicho local juegos de azar. El precio del arrendamiento a cargo del Estado no podrá ser mayor del 20% del valor del local de juego y de las instalaciones y útiles arrendados. Artículo 4. Las ganancias líquidas que se obtuvieran se distribuirán así: 30% para el gobierno departamental de Maldonado, para la contratación de obra vial, 10% a la orden del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social para el ensayo de la obra de parques culturales infantiles y el saldo para el Fondo Nacional Permanente para la lucha antituberculosa. Ahora sí ya nos metemos en la década del 50. Más precisamente, 1953, 9 de enero de 1953. Seguimos con los juegos de azar. Se faculta al Ejecutivo para explotar en los casinos de Punta del Este, Piriápolis y Atlántidas de acuerdo a determinadas normas. Facúltase al Poder Ejecutivo para explotar durante las temporadas veraniegas, desde el 15 de diciembre al 30 de abril de cada año, el juego de azar hasta en 3 casinos, ubicados precisamente en las playas balnearias de Punta del Este, Piriápolis, Argentino Hotel Casino, y Atlántida. Dicha facultad durará por el lapso de 3 años. Se entiende que el Poder Ejecutivo podrá explotar sin fijación de plazo la rama puramente comercial del Argentino Hotel Casino de Piriápolis. Artículo 3. El Consejo Nacional de Gobierno designará una comisión honoraria de 3 miembros, 2 nombrados por la mayoría y 1 por la minoría en las siguientes facultades de asesoramiento y fiscalización. A. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de formulación del presupuesto de sueldos y gastos, en la designación de empleados, fijación de porcentajes de empleados administrativos y régimen de distribución de la caja de empleados. Los porcentajes se tomarán sobre las utilidades líquidas y en ningún caso podrán exceder en cada casino del 9%. Para la designación de empleados se dará preferencia en primer término a los que hubieran acreditado competencia y buen comportamiento en su actuación anterior en los casinos y tengan radicación permanente en la localidad en que tuvieran instalado los mismos. En segundo término, a quienes hubieran acreditado competencia y buen comportamiento en anteriores actuaciones en los casinos y tengan radicación permanente en el país. Por la temporada 1952-1953, únicamente no regirá respecto de los empleados lo dispuesto en la ley de 17 de junio de 1869 y concordantes. B. Fiscalizar el funcionamiento de los casinos, incluidos los aspectos técnicos, administrativos y contables de la explotación, controlando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o a dictarse, así como la correcta liquidación y regular versión
de los porcentajes que de las utilidades del juego corresponde percibir a los beneficiarios, según se determina en esta ley. Propiciará en las localidades donde funcionan los casinos la preparación de empleados profesionales y administrativos idóneos bajo la dirección del Inspector General de Casinos. La comisión rendirá cuenta de su actuación al Poder Ejecutivo dentro de los 45 días de cerrada la temporada y dentro del primer semestre de 1953 elevará el Reglamento General del Funcionamiento de todos los casinos. Artículo 7. La ganancia líquida que se obtuviere en los juegos de azar explotados por el Poder Ejecutivo se distribuirá por cada casino de la siguiente manera: 20% para el municipio del departamento en que funcione el casino, con destino a obras públicas. El 80% restante destinado a la financiación del siguiente plan: 120.000 pesos para el cumplimiento de los impuestos correspondientes y servicio de deuda previstos en el artículo número 6 de la Ley 11.176 de 9 de diciembre de 1948. Segundo, carretera costanera de Piriápolis a Las Flores. Tercero, estudio y proyectos de los puentes sobre el arroyo Solís Chico y Solís Grande. Y cuarto, carretera de Punta de Piedras a La Paloma. La economía que se produce en el numeral primero se aplicará a los subsiguientes. De la ganancia líquida del casino del Hotel de Piriápolis se deducirá en primer término la suma necesaria para cubrir el déficit eventual de la explotación del argentino Hotel de Piriápolis y 5.000 pesos destinados al Museo Histórico Nacional para proseguir la obtención de copias microfilmadas de documentos históricos referentes a Maldonado, Rocha, Melo, Colonia y Soriano, y aplicándose el remanente si lo hubiere en la forma preindicada. La Contaduría General de la Nación abrirá una cuenta en el Tesoro Nacional con la fecha de esta ley, en la que se depositarán las utilidades provenientes de la explotación de los juegos dentro de los 15 días siguientes al cierre de la temporada. Artículo 8. Sustitúyese el artículo 5 de la Ley 11.183 de 18 de diciembre de 1948, en la parte referente a la distribución de los porcentajes que corresponden al Poder Ejecutivo de los casinos particulares poseedores de concesiones vigentes por el siguiente. Los porcentajes, incluido el 8% creado por Ley número 9133 de 17 de noviembre de 1933, que correspondan al Poder Ejecutivo de los casinos particulares poseedores de concesiones vigentes, se distribuirán de la siguiente manera: 10% para el municipio del departamento en que funciona el casino, con destino a obras públicas; 45% al Ministerio de Instrucción Pública. Esta cantidad se destinará el 25% al fomento, parques culturales infantiles; el 25% a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, para atender los gastos que origine la conservación de los monumentos que la ley ponga bajo su custodia, y el 50% restante, con destino a la instalación de museos históricos regionales en los departamentos de Colonia, Soriano, Cerro Largo, Maldonado y Rocha, los que dependerán del Museo Histórico Nacional. 45% que pasará a integrar los recursos que establece el apartado B del artículo 7 de esta ley. Dichos importes deberán ser vertidos por los concesionarios en la cuenta que se abre por esta ley en el Tesoro Nacional dentro de los 30 días del cierre de la temporada, siempre que en los decretos de concesión no se hubiesen establecido plazos más cortos. 30 de diciembre de 1952. Seguimos en la década del 50. Y vamos a seguir dándole ya los últimos toques al 50. Año 1956. El argentino Hotel de Piriápolis deja de ser
el Ministerio de Hacienda y pasa a la Dirección Nacional de Turismo. Más adelante, el próximo capítulo, vamos a estar hablando de justamente cuando la Dirección de Turismo toma la posta porque hay un reclamo de la Dirección Nacional de Turismo. Pero sigamos en 1950. En el 56 entonces pasa a la Dirección Nacional de Turismo a tomar posesión de todo lo que hemos hablado. Plano de un terreno ubicado en Piriápolis, tercera sección judicial del departamento de Maldonado, que es parte del predio número 2008, perteneciente al Estado, y que se adjudicará a la comisaría de la localidad. Está fechado con fecha 23 de abril del 56, edificio comisaría y galpón. Al lado estaba SNDEF, que lo vimos el capítulo pasado, es lo que hoy es la Secretaría de Deportes, que en ese momento era el Consejo Nacional de Educación Física, hoy Secretaría de Deportes, y que fueron los que crearon la Plaza Deportes, hoy en manos municipales. Año 1956 se crea la comisaría de Piriápolis. Nos vamos en ese año, 12 de enero, un poquito antes, se prorroga nuevamente por 3 años la concesión del Argentino. En ese momento ya era Punta del Este, Atlántida, Argentino Hotel de Piriápolis, La Paloma y uno en Rivera, y el de Rivera funcionaría todo el año. Y ahí volvemos otra vez a, ¿dónde se vierte el dinero? 30% para el gobierno del departamento en que funciona el casino con destino a obras públicas. El 60% restante destinado a financiamiento por el siguiente plan: 120.000 pesos para el cumplimiento de los servicios de la deuda previsto en el artículo 6 de la ley 11.176 de 9 de diciembre de 1948, terminación y mejoras en la carretera costanera de Piriápolis a Las Flores, construcción de los puentes sobre los arroyos Solís Chico, El Bagre, La Tuna, Coronilla y Solís Grande, de la carretera interbalnearia en el tramo comprendido entre los arroyos citados en primer y último término. Realización del tratamiento bituminoso en el tramo de carretera interbalnearia comprendido entre la ruta 101 y mediación de Aeropuerto Nacional de Carrasco y el arroyo Solís Chico. Terminación de la carretera de Punta de Piedras a La Paloma hasta la barra de la laguna de José Ignacio. La economía que se produzca en el numeral primero se aplicará a los subsiguientes. De la ganancia líquida del casino del Hotel de Piriápolis se deducirá en primer término la suma necesaria para cubrir el déficit de la explotación del Argentino Hotel de Piriápolis y a las obras de reparación que en el mismo sea necesario efectuar, y 5.000 pesos destinados al Museo Histórico Nacional para proseguir la obtención de copias microfilmadas de documentos históricos referentes a Maldonado, Rocha, Melo, Colón y Soriano, y aplicándose el remanente, si lo hubiera, en la forma preindicada. La distribución del producto de la ganancia líquida del Casino Rivera se hará de la siguiente manera: el 70% para el gobierno departamental con destino a obras públicas, el 20% al Ministerio de Salud Pública para la conservación y ampliación de edificios de centros asistenciales del departamento, y el 10% para la adjudicación de becas por el gobierno departamental a los estudiantes sin recursos que deben proseguir sus estudios en la capital de la República. Si antes de agotarse el término establecido en el artículo 1 de la presente ley, se hubieran financiado totalmente las obras a que hacen referencia los numerales segundo a quinto del apartado B del artículo 7 citado, sustituido por el que antecede, el producto del juego en los casinos que se expresan se destinará, previa deducción de las demás sumas que el mismo especifica, en un 20% al Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social para adquisición de libros destinados a las bibliotecas liciales y municipales del interior, y el 80% restante para terminar las obras de la carretera interbalnearia entre Solís Chico y el arroyo del Chuy.
Sala de sesiones, Montevideo, 12 de enero de 1956. 1956. Nos metemos en el 58. Nueva prórroga por 3 años de la explotación de los juegos de azar. El 70% de la ganancia líquida que se obtenga en los juegos de azar explotados por el Estado, con excepción de la producida por el Casino de Rivera, durante el trienio de 15 de diciembre de 1958 a 15 de diciembre de 1961, se distribuirá de la siguiente manera: puentes y accesos sobre los arroyos La Tuna, Coronilla y Solís Grande de la carretera interbalnearia en el tramo comprendido entre los arroyos Solís Chico y Solís Grande. Terminación y mejoras en esa misma ruta en el trozo comprendido entre Piriápolis y Las Flores. Terminación de la carretera de Punta Piedras a La Paloma. De la ganancia líquida del Casino Hotel de Piriápolis se deducirá en primer término la suma necesaria para cubrir el déficit de explotación del Argentino Hotel de Piriápolis y para obras de reparación que en el mismo sea necesario efectuar, y 5.000 pesos destinados al Museo Histórico Nacional para proseguir la obtención de copias microfilmadas de documentos históricos referentes a Maldonado, Rocha, Melo, Colón y Soriano, y aplicándose remanente si lo hubiera en la forma preindicada. Facúltese al Poder Ejecutivo a contratar de inmediato la ejecución de las obras referidas en el artículo anterior, con cargo a esos recursos, lo que se hará constar en los correspondientes llamados a licitación. La distribución de lo producido de las ganancias líquidas del Casino Rivera se hará de la siguiente manera: el 50% para el gobierno departamental con destino a obras públicas, el 15% para edificación escolar en el departamento, 5% para alimentación, vestuario, material y útiles para escolares del departamento, 6% para la construcción de una sala de primeros auxilios en Tranqueras. Una vez terminada la construcción de referencia, este porcentaje será destinado a conservación del edificio. El 6% para la construcción de una sala de primeros auxilios en Bichadero. Una vez terminada la construcción de referencia, este porcentaje será destinado a conservación del edificio. El 8% al Ministerio de Salud Pública para la conservación y ampliación de los edificios de los centros asistenciales de Rivera y Minas de Corrales. El 10% para la adjudicación de becas por el gobierno departamental a los estudiantes sin recursos que deban proseguir sus estudios en la capital de la República. 12 de diciembre de 1958. Vamos a dejar por acá. La próxima semana ya nos metemos en la década del 60. Ya vamos a dejar de ver tanta decreto, tanta ley, porque se empieza a acomodar y empezamos a llegar más sobre esta década de 2000, casi 2020. Estamos lejos, pero esperemos que los próximos capítulos sean más cortos, primero, y segundo, con información, con toda la información, pero principalmente cortos. Así que los dejamos, no hacemos más largo y tedioso esto. Así que, señoras y señores, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Y estas cosas se las contamos porque son parte de nuestra historia. Gracias y hasta la semana que viene. Chao.